Muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy varios temas. Uno, estuve revisando el aula virtual como siempre y hay personas que ya han subido la actividad entregable 2. Obviamente todavía falta un grupo grande. Recuerden que la actividad entregable 2, que es el modelo Canvas más los pantallazos interactuando con el asistente virtual de aprendizaje, tiene plazo, fecha límite, el próximo domingo 19 de octubre a las 11:59 de la noche. Por eso es importante que no se confíen y lo puedan subir antes de esa fecha, es decir, antes de este domingo. Esa es la primera nota para comentarles. La segunda, volví a hacer el juicio, la revisión juiciosa de las preguntas de infografías y videos interactivos, y aunque ha mejorado el porcentaje de estudiantes que han contestado, me fijé en algo y por eso quería hablar eso y recordarles ese tema. Me he dado cuenta que hay estudiantes que han contestado, por ejemplo, infografía uno, pero no la infografía del tema siguiente. Entonces es importante que entren y revisen que todas las infografías y todos los videos interactivos los vean y contesten las preguntas, porque creo que cuando eso pasa, es decir, que contestan solamente algunas, es porque se confían y creen que ya las hicieron. Algunas veces pasa. Entonces, por eso es importante que revisen que efectivamente hayan hecho todas las infografías y hecho es que hayan contestado las preguntas de infografías y videos interactivos. Entonces, esa era la segunda noticia. Y qué pena, estoy conectando el compu, que se apareció ya. Entonces, esos temas quería comentarles también, recordarles que en el foro novedades está actualizado el tema de clases. La clase de ayer ya está hoy en el foro novedades, y las clases de hoy, mañana las voy a subir bien, bien juiciosito para que tengan acceso a ellas. Para empezar, Zaira y Alejandro, ¿qué tal su día? ¿Cómo están? Bien, profe, gracias a Dios. Un poquito pues agotada, pero bien. ¿Y usted? Muchas gracias, Zaira. Yo estoy bien, afortunadamente ya no estoy tan ah, atareado como antes, entonces eso afortunadamente me ayuda. Y una cosa, ya que lo preguntas, Zaira, estoy con toda la actitud para ver si, como la entrega del documento de la segunda unidad es este domingo, pues yo ya he adelantado los que han calificado, y yo con toda la actitud para ver si lo logro sacar en una semana. Yo les había dicho que la primera actividad entregable me costó 2 semanas calificar, nunca me ha pasado eso. Entonces estoy como más relajado, calmado, como para eh, todo lo que llegue el domingo, que es la fecha límite, calificarlo. Y yo sí aspiro con toda la actitud a tenerles retroalimentación la próxima semana, porque yo aspiro a tener todo calificado. Vamos a ver cómo me va en la calificación. Entonces, Zaira, estoy bien y con buena actitud. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Profe, Cuenta. eh, una preguntita. Es que sobre la actividad entregable 2 tengo una consulta. Eh, lo del modelo de Canvas es básicamente hacer el paso a paso que usted nos dejó ahí en la guía. Sí, acuérdense, O acuérdense que en el documento que ustedes bajaron para la actividad entregable uno, después de impacto potencial, hay una cosa, diseño del modelo Canvas, que es un cuadrito que tiene 9 espacios. sí, toca Entonces, llenar ese cuadro. sí, la idea es llenar ese cuadrito y apoyarse en el asistente virtual de aprendizaje que está en el aula virtual, porque la idea es que cuando ustedes estén preguntándole al aula virtual, al asistente virtual de aprendizaje, puedan tomarle dos pantallazos y lo junten o lo sumen a ese documento Word, que es el documento del modelo Canvas. Entonces es el modelo Canvas más los dos pantallazos. Ese es el entregable de la unidad 2, Zaira. ¿Claro? Ah, listo, profe. Sí, porque pues o sea, ya tenía todo hecho, sino que me faltaba el modelo y pues lo del asistente virtual. Gracias, profe. Perfecto.
No, con gusto, Zaira. Entonces, chévere la pregunta de Zaira para reforzar el tema, pues porque igual quedó explicado la clase pasada. Entonces, bienvenidos todos. Hoy empezamos un nuevo tema, un tema que es muy bacano. Creo que sin darnos cuenta lo hemos hecho todos. Ahorita se van a dar cuenta porque, y digamos que es una tendencia que no es tan reciente, pero sí se ha venido dando a la par del desarrollo tecnológico. Ya se van a dar cuenta. Es importante que ustedes la conozcan porque eh, yo creo que ya todos estamos metidos en eso. Como todo va cambiando y las tendencias van cambiando, las formas de aprender, de enseñar, de hacer emprendimientos, negocios han cambiado también, pues esto hace parte de eso. Entonces voy a compartirles pantalla. Ustedes me avisan porfa cuando la estén viendo. ¿Listo? ¿Ahí la ven? Sí, señora, ahí se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, tema para hoy, para iniciar, cultura maker y la tecnología que está asociada al desarrollo, crecimiento de un negocio. ¿Por qué este tema? Porque cuando ustedes empiezan a ver emprendimiento sobre todo en los últimos años, está metido dos palabritas ahí, cultura maker. Y resulta que la cultura maker eh, está relacionada con el avance y desarrollo tecnológico, se van a dar cuenta ahorita, y cómo eso se ha venido implementando en diferentes esferas de la vida. Una de ellas, hacer negocio, hacer emprendimientos, buscar soluciones a problemáticas. Entonces, por eso es que es tan importante. Los temas que vamos a ver, pues, introducción a la cultura maker, ya eso, qué es, de dónde viene, por qué viene eso, por qué es diferente de lo que antes se hacía, por qué es tan importante, o sea, cuál es la relevancia. Y ahorita se van a dar cuenta que, uy, es que antes se hacía negocio y uno decía, no, qué forma a veces tan arcaica de hacerlo. Ahora ya se piensa de otra forma, afortunadamente. Entonces, es importante que ustedes lo tengan claro. Vamos a ver cuáles son los principios básicos. Recuerden que los principios son como los pilares que sostienen esa idea que se llama cultura maker. Los pilares son unos pilares sencillos, pero además son muy bonitos y muy bacanos porque creo que también eso aplica para la vida, no solamente para hacer emprendimientos. Entonces, creo que eso es lo más valioso. Vamos a ver técnicas de ideación. Recuerden que hay diferentes metodologías para buscar la mejor solución a una problemática. Cuando uno está en técnicas de ideación, es decir, venga, busquemos la mejor idea para solucionar una problemática, hay muchísimas. Algún estudiante hace unos días me dijo, profe, pero hay más. Y yo, claro, hay varias metodologías. Yo les voy a presentar cuatro. Y dentro de esas cuatro, la que yo considero, ojo, que pueden haber, acuérdense, pueden ser puntos de vista diferentes, hay una que es como la más utilizada a nivel mundial por el desarrollo que he tenido, porque ya no ha sido solamente emprendimiento, sino también proyectos. Entonces las vamos a conocer para que se den cuenta cómo se trabaja el tema. Vamos a ir a profundidad con una de ellas que es brainstorming. Brainstorming es lluvia de ideas. Cómo saber aplicar esa metodología llamada lluvia de ideas y el efecto positivo que puede generar si se aplica correctamente dentro de un equipo. Esa vaina es maravillosa, bien manejada. Si no es bien manejada, puede tener problemas. Entonces, por eso ahorita les explicaré cómo es el tema de la lluvia de ideas. Vamos a hablar del design thinking, que es una metodología, yo considero que es una de las metodologías más prácticas, más bacanas y más aterrizadas para realizar emprendimiento. ¿Qué implica eso? Design thinking tiene una cosa que es muy chévere. Design thinking le va diciendo a usted paso a paso cómo hacer para materializar esa idea que tiene acá y volverla realidad. Lo más chévere es que el design thinking le dice en algún momento, oye, lo felicito muy bien con las ideas que tiene, elija una y uno elige una. El siguiente paso es materialícela. Entonces ya va más allá de echar globos y pensar, oye, ¿cuál es la mejor idea? No, ya es la misma metodología lo lleva a uno a, bueno, ya él tiene que elegir una, tiene que jugársela por una y materialícela. Entonces se van a dar cuenta que el design thinking, por eso es que es tan importante,
Y por eso en proyectos, por ejemplo, el design thinking está súper metido en cómo hacer, cómo desarrollar proyectos utilizando design thinking. También vamos a hablar de prototipado rápido, que es el prototipado ya cuando se materializa una idea, cuando ya la idea ya es tangible, se puede tocar, se puede ver, o sea, eh, y eso hace que tenga unas ventajas. Después de tener algo ya materializado, uno lo que hace es probar o testear y con base en eso y la retroalimentación, uno mejora para salir al mercado. Entonces, son técnicas súper buenas que sí o sí ayudan y la cultura maker, como se van a dar cuenta ahorita, pues está metida en todo eso porque los principios que tiene son tan chéveres que ayudan a mejorar la idea o aterrizar esa idea de la que se quiere hacer un proyecto emprendedor o una idea o un negocio o una empresa. Vamos a hablar de por qué es importante la tecnología para Cultura Maker. Una cosa es esto sin tecnología y otra cosa es con el desarrollo tecnológico actual. Eso lo cambia todo. Que si no existiera la Cultura Maker sin esta tecnología, muy probable, porque es que se desarrolló la Cultura Maker por el avance tecnológico. Eso hizo que se desarrollaran nuevas formas de hacer, de ver, y una de ellas es la Cultura Maker. Vamos a hablar de las estrategias de interacción y de retroalimentación. Es decir, intentar, corregir y seguir intentando hasta conseguirlo, que es parte del pilar fundamental de la cultura maker, es hágale, inténtelo, corrija, se puede equivocar, sí, corrija, pero inténtelo nuevamente, escuche la retroalimentación, porque siempre hay cosas que uno puede mejorar y continúe. Entonces, son estrategias muy chéveres que tiene la cultura maker. Por eso, cuando uno está metido en esto de cultura maker, tiene que tener mente abierta para poder procesar toda esta información que es lo más chévere, porque es un rompe paradigmas con las formas como antes se hacía emprendimiento. Vamos a hablar de la importancia de la colaboración. Ya no es egoísmo e individualismo como antes se veía y acabar y apachurrar la competencia, ahora es colaboración y eso está metido dentro de la cultura maker. Vamos a hablar también de, yo les decía que muchas ideas buenísimas se quedan acá y nunca se materializan. Hacer eso de tener la idea y materializarla, eso es un viaje que implica varias cosas. Vamos a hablar de eso, precisamente de ese viaje que implica tener la idea, materializarla y salir al mercado. Ya ese es un paso más, un paso adelante. Les contaré historias de emprendimientos que han utilizado la cultura maker y que les ha ido muy bien, afortunadamente. Vamos a hablar de, oye, hay herramientas digitales, software que ayudan a, o más que ayudan, que están inmersos y que son utilizados por la cultura maker para hacer cosas. Entonces, por eso les decía que desarrollo tecnológico va de la mano de la cultura maker. Otro tema importante es que dentro de la cultura maker, eh, cuando se habla de sostenibilidad, ya no es solamente la sostenibilidad económica. Acuérdense que yo les decía en las primeras clases, es importantísimo que un emprendimiento se garantice ingresos constantes de dinero para que haya sostenibilidad económica. Pero cuando hablamos de cultura maker, la cultura maker sube el listón y dice, está muy bien el tema económico, pero a eso súmele el tema social y el tema ambiental. Para que sea sostenible en su conjunto, debe ser sostenible económicamente, socialmente y ambientalmente. Entonces, si se dan cuenta, es un nivel de exigencia mayor el que antes se tenía o al que antes estaba utilizando. También vamos a hablar de retos. eh, yo no sé si la palabra sea dificultades, pero sí retos y desafíos que tiene la cultura o que va a tener la cultura maker, porque la cultura maker tiende a ser mente abierta en muchas cosas y hay aspectos que hoy en día en la vida no se manejan de esa forma. Entonces, hoy en día se generan choques. Más adelante, tarde o temprano, se van a tener que sentar a hablar sobre cómo hacer para minimizar esas problemáticas y esos choques y lograr generar más cosas, porque todo esto sigue evolucionando. Y
tiene que haber algún tipo de desarrollo, sobre todo con un punto álgido que vamos a hablar más adelante, que es parte de los componentes importantísimos con los que cuenta la cultura maker. Y vamos a hablar de unas conclusiones y unas, no tanto recomendaciones, sino qué se espera a futuro con esto que se llama cultura maker. ¿Listo? Entonces, esos son los temas que vamos a ver. Hoy no todos, obviamente, pero sí algunos. Entonces, cultura maker, ¿esa vaina qué es? No es solamente un movimiento, es una forma de ver la vida, es una filosofía que motiva o empodera a crear, experimentar, fabricar objetos y soluciones utilizando herramientas tecnológicas. Por eso les decía que a la par del desarrollo tecnológico está la cultura maker. Hay una cosa súper chévere de la cultura maker y es que la cultura maker dice, venga, la filosofía en la que se basa es hágalo usted mismo. En inglés es do it yourself, D-I-Y, do it yourself. En español es hágalo usted mismo. ¿Qué significa? Inténtelo, busque usted la solución, sea proactivo y dele solución a esa problemática que está haciendo o que está teniendo. En ese sentido es importante la actitud que cada uno tenga, que no le estén diciendo todo el tiempo qué hay que hacer, sino que uno mismo tenga la iniciativa de querer solucionar esa problemática. Entonces miren que hay una diferencia grande. Aquí la cultura maker lo que le dice a uno es, venga, despierte y busque soluciones. Si es hágalo usted mismo, pues soluciónelo, busque solucionarlo. Por eso, esta es una de las diferencias frente a cómo se hacían negocios hace 30 o 40 años. Antes era siga unos pasos, unas pautas. Hay una persona que le va indicando, ta, 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 ta. No, ahora es usted busque las soluciones. Hágalo usted mismo. Y les doy un ejemplo de esta filosofía que creo que todos hemos aplicado. Hace un tiempo, yo no soy de corbatas, hace muchos años, pero mi sobrino se graduaba. Y pues bueno, corbata. Yo no tengo ni idea de hacer nudos de corbata. Y lo que hice fue entrar a YouTube y buscar un tutorial para hacer un nudo de corbata. Seguro algo tan sencillo como eso, porque yo no sabía cómo hacerlo. Y gracias a eso me di cuenta que había varios tipos de nudos de corbata, que el no sé cuál, que el sí sé más, entre los que vi, elegí y aprendí a hacerlo. Entonces ya, como se voltea, se hace así, se gira, tú, me queda, y ya uno le da la formita. Esa es una forma de solucionar. Y les garantizo que todos los que estamos aquí hemos buscado una forma para resolver mínimo en YouTube. Eso es parte de la filosofía, hágalo usted mismo. Y no espera que le digan no, busque soluciones. Apóyese en herramientas digitales, en este caso YouTube, pero hay más, y busque la solución. Y ahora más que hay inteligencia artificial regenerativa, por ejemplo. Entonces, miren cómo el tema de la cultura maker sí puede llegar a trascender y sí rompe paradigmas, porque es confíe en usted y sus capacidades y búsquele solución a la problemática. Sepa buscarle la solución. Entonces, por eso es que la cultura maker es tan relevante y va a ser más relevante aún, porque es que el hecho de que usted aprenda con la práctica, oye, es que sí está buena la teoría, bacano, pero hay que practicar y con la práctica es que uno aprende bien, es cuando mejor puede desarrollar sus capacidades. No en vano, jóvenes, todas las carreras tienen práctica. Las carreras universitarias tienen práctica profesional. Los médicos tienen que hacer prácticas antes de graduarse, por ejemplo, porque es en la práctica donde uno más aprende. La teoría sí es chévere, uno come el libro, chévere, y se llena de argumentos y un montón de cosas. Pero en la práctica, en el hacer, es cuando uno también aprende mucho, porque detecta errores, corrige errores, uno también se da cuenta que se equivoca y puede llegar a corregir. Entonces, ese tema de la cultura maker es súper importante porque está enfocado en eso,
aprenda practicando, innove, piense en colaborar, no se imagine como una ova pasa solito, ni individualista ni egoísta, no, venga, colabore con los demás. Por eso es que es tan relevante. Algunos puntos o tips, le llamo yo, de la cultura maker. Uno que es súper importante es que al ser o al tener que ser proactivos para buscar soluciones, pues ahí que se dispara la creatividad porque uno tiene que saber resolver. Entonces es como, ya si yo confío en mí, en mis capacidades, tengo que poder resolver esta problemática o esto que está pasando. ¿Cómo lo soluciono? Creatividad. A ver cómo le busco la mejor solución a esa problemática. Entonces la creatividad, lo que hace uno es fomentar la creatividad, porque si uno se la cree, uno puede empezar a desarrollar cosas que antes tal vez no lo voy a poder hacer. Entonces uno es que se empodera, no, se fomenta la creatividad. Otro punto que es importante dentro de la cultura maker es que sí o sí hay que experimentar. Antes le decían a uno, venga, tenga cuidado, espere, espere, espere. Ahora es experimente. Y si se equivoca, detecte el error, corrija, e inténtelo nuevamente, siga experimentando, aprenda experimentando, practicando. Otro punto importante es, ahí faltó algo, y es buen uso de tecnología y herramientas. Oye, hay herramientas a la mano, úselas, déles buen uso, ayúdese con el tema de cómo solucionar utilizando las herramientas. Acuérdense que la tecnología está, cada vez hay mayor desarrollo, cada uno decide el uso que le da a esto. Por eso ahí yo decía, buen uso. Entonces, ese es un tipo importante en el tema de la cultura maker porque, oiga, si hay desarrollo tecnológico, sí, bacano. Úsenlo en la medida de las posibilidades cuando estén en emprendimiento para ayudarse a solucionar problemáticas, por ejemplo. Entonces, eso es muy bacano porque ya no es hacer por hacer, sino, venga, es como como si tuviera un sentido. Eso es lo chévere de el uso de tecnología y herramientas. El cuarto punto, que aquí también se marca una diferencia gigante a cómo se hacían negocios hace 40 años, es el tema de la colaboración. En el tema de la colaboración, cuando uno está con temas de emprendimiento, es que ya no es apachurrar y acabar a la competencia, es que mejor dicho hay que molerlos. No, eso también ya cambió, por ejemplo. Hace 40 años eso no, eso hay que acabar la competencia, apachurrarla y adueñarnos del mercado. Ya no, ya es venga, colaborémonos. Venga usted, ¿cómo puede apoyarme a mí? Yo, ¿cómo lo puedo apoyar? ¿Cómo podemos hacer? Eso genera redes, crea tejidos, genera comunidad. Y un ejemplo es este, para que se hagan una idea. En las ferias de emprendimiento en las que he estado, pasa una cosa chéverísima, sobre todo con los jóvenes, las nuevas generaciones que están metidos más con todos los temas de desarrollo tecnológico. Ellos están en sus stands, todos juiciositos cuando inicia la feria, pero luego empiezan a interactuar. Y al interactuar se dan cuenta, oiga, esa persona me puede ayudar a mí con tal cosa, yo con lo que estoy haciendo le puedo ayudar a tal otra. Y se generan lazos. Eso es muy chévere, entonces terminan conectados. Es muy chévere. Entonces, esos lazos crean redes y tejidos que ayudan a todos los que están metidos ahí. El tema es, evidentemente, que esa forma, digamos que esa forma de ver o hacer emprendimiento o que de crear empresa, marca una línea con lo que antes se hacía. Antes era saque su idea como sea, se va a pasar por encima del que sea, pásela, usted apachurra el que sea, pero es su idea ya. Eso ha ido cambiando. Entonces, por eso es que la cultura maker sí ha tenido un impacto grande y va a seguir teniendo por los desarrollos que se van a dar, sobre todo en temas de tecnología y de acceso a otro tipo de, sobre todo, información. Y el quinto punto, el quinto tip
que es clave dentro de la cultura maker, como la vida misma, jóvenes, es el aprendizaje continuo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Uno comete errores, aprende. A uno le va bien, aprende. Es estar abierto a que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y uno aprende, corre, y si no aprende bien, uno corrige y vuelve a intentarlo. Y si no cogió como era, tiene que intentarlo hasta que aprenda bien. Y la cultura maker hace mucho énfasis en eso. Oiga, desde cuenta que no las sabemos todas. Nadie sabe todo, nadie es el gurú absoluto. No. Empecemos por saber que nadie sabe de todo, todo, no. Estamos en constante aprendizaje. Y ese constante aprendizaje implica que tenemos que aceptar que cometemos errores, claro, pero que tenemos que ser capaces de corregirlos y seguir practicando. Porque díganme quién aquí no se ha equivocado. Todos nos hemos equivocado. El asunto es aceptarlo, porque a veces uno ni siquiera lo acepta. Y segundo, corregirlo, aprender de esa equivocación y seguir, como dice la cultura maker, seguir intentándolo. Entonces, aquí el tema es bien bonito, son puntos de vista, es un punto de vista diferente, muy chévere, eh, que implica soltar un montón de cosas que a veces ya no sirven, o aprendizajes que tal vez ya no sirven, y que hay otro tipo de aprendizajes que también pueden ser muy útiles. Sobre esto, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, señor. Muchas gracias por responder. Si tienen dudas, sin pena, van interrumpiendo. Siguiente punto. Miren los principios básicos. Voy a correr esta cosa. Principios básicos. Los principios son como los pilares, las bases de cualquier filosofía, de cualquier ideología, si quieren verlo. Los principios básicos de la cultura maker son la colaboración, la experimentación y el aprendizaje. ¿Qué implica eso? Oiga, tenemos que colaborar. No puede ser que ahora que sea tan individualista como era antes. No, ahora hay que colaborarse. Colaborar. Oiga, ¿cómo puedo yo colaborar allá? Ellos cómo me colaboran a mí, cómo se generan esas redes. Eso es súper chévere. Y eso sí es diferente a como se hacía antes. Otro punto importante es experimente. Uno cómo va a saber si no experimenta. Obviamente asumiendo riesgos, minimizándolos, pero venga, ¿cómo no? O sea, ¿cómo saber si no se puede si uno no experimenta? Entonces, por eso es importante lo que está al ladito. No es solamente experimentar por experimentar, sino experimente y aprenda, que es lo que nos pasa muchas veces en la vida. Uno a veces pasa por la vida y no aprende de sus errores, porque todos cometemos errores. Y si uno repite el error es porque no ha aprendido. Ahí el asunto es, venga, pare, identifique el error, corrija e inténtelo nuevamente. Por eso el aprendizaje es continuo, o sea, todo el tiempo. Acuérdense que nosotros aprendemos con todo. A esta vida, entre otras, vinimos a aprender. Y creo que aprendemos hasta el último día de nuestras vidas. En el tema de emprendimiento es, ojo, experimenten y aprendan. Seguro en la experimentación, se los garantizo, en la experimentación todos vamos a cometer errores, todos. El asunto es tener la capacidad de decir, oiga, me equivoqué, pero lo voy a corregir. Y al corregirlo mejoro, pero lo intento nuevamente. Entonces, esas son como las bases de la cultura maker. Y esta cultura maker valora varias cosas. Uno, la transparencia, o sea, es decir, que todo sea prístino, que nada esté oculto. Y un tema que es álgido y es duro, y es parte de los retos, el acceso abierto a la información. ¿Qué significa eso? Que todos tengamos la misma capacidad de acceso a la información. Porque imagínense esto, ¿qué pasa cuando frente a un cierto tipo de información solo unos tienen acceso y el resto no? Ahí no hay igualdad de condiciones. Entonces la cultura maker dice, venga, tiene que haber igualdad de condiciones.
todos podemos tener acceso a la información. El tema, jóvenes, es que ese acceso abierto a la información toca intereses. Y ese, les adelanto, es una de las dificultades o retos o limitaciones hoy en día de la cultura maker, porque hay información que no es de acceso abierto para la gente. Hay acceso restringido a cierto tipo de información. Y lo que promueve la cultura maker es, venga, tiene que haber acceso abierto a información para que todo el mundo pueda entrar y pueda utilizar información y pueda, obviamente, enfocarla en lo que necesita. Con el tiempo, se va a terminar hablando de cómo hacer para mirar eso, cómo acceder libremente a la información, sobre todo a la que ahorita es restringida. Entonces, ese es un tipcito que les dejo, que seguramente en unos años se va a hablar. Oye, ahorita tenemos acceso a mucha información, sobre todo con Internet, pero inclusive con Internet no hay acceso a cierto tipo de información. Entonces, ese es un reto grande que tiene este tipo de filosofías que busca lo que les digo, transparencia y que toda la gente tenga la posibilidad de tener acceso a toda la información. Entonces, ¿es un reto grande? Sí. Yo no sé hasta qué punto va a ser, no sé inclusive cómo va a ser el tema de sentarse a hablar de eso cuando hay secretos industriales, secretos militares, hay un montón de cosas. Pero en algún momento, miren cómo el desarrollo de la tecnología, eso se va a tener que hablar. Porque en últimas, sí se ha visto que cuando más acceso se tiene a la información, digamos que hay mayor igualdad para hacer ciertas cosas. Entonces, por eso es importante en algún momento el resolver ese dilema que implica que todos podamos acceder a todo tipo de información además. Esos son principios básicos, recuérdenlo. Ahora, otro tema súper importante, esa vaina llamada ideación. Acuérdense que ideación es cuando uno echa cabeza e ideas para solucionar una problemática. Hay muchas y diferentes tipos de metodologías. Eso hay un jurgo. Aquí les presento cuatro, que no significa que sean las únicas. No, ojo, hay más. Les presento estas cuatro como para que se hagan una idea. Digamos que las más conocidas, unas las más practicadas, hay varias, pero hay muchas más. Una de, las más, una de las más conocidas es la lluvia de ideas. Ahí está en inglés brainstorming, pero se llama lluvia de ideas. Ojo, la lluvia de ideas bien manejada se hace en un ambiente libre, sencillo y donde no hayan críticas. Porque si llegan a haber críticas, ese ejercicio de la lluvia de ideas no sale bien. Ahorita les cuento un caso. Es vital que quien desarrolle, o quien oriente o quien facilite la lluvia de ideas garantice que el ambiente sea libre, tranquilo y que no hayan críticas. Porque si eso llega a ocurrir, seguramente no va a haber una buena práctica de esta metodología. Porque no todos van a hablar y resulta que en una lluvia de ideas, la idea es que todos hablen y puedan hablar sin sentirse ni juzgados, ni observados, ni nada. Simplemente con confianza para hablar, porque muchas veces nosotros vamos a reuniones de lluvia de ideas predispuestos y resulta que a veces una idea que aún al comienzo a veces uno escucha y uno cree loca, puede tener puntos o aspectos que pueden ser buenísimos para resolver la problemática. Entonces, por eso, esa metodología tiene que ser muy bien aplicada cuando está trabajando ideación, sobre todo. Otra metodología es mind mapping, que está sobre todo, ahora hay inteligencia artificial regenerativa que lo hace. Es cuando hay ideas que uno al comienzo cree que no tienen conexiones de ninguna clase y resulta que sí tienen conexiones. Hay varias páginas web incluso, es que ahorita no me acuerdo los nombres, en un curso lo hice y lo vi,
como una idea, ustedes pueden digitar una idea y les bota otras ideas y las conexiones que tiene y los temas que tienen conectados. Eso ayuda un montón porque a uno lo orienta sobre, oye, mire que la idea que yo tenía está relacionada con eso de allá y con eso de allá en ciertos temas que uno creía que no. Entonces es valiosísimo porque acuérdense que estamos hablando de ideas. Entonces uno dice, venga, yo no creí que estuviera conectado, pero resulta que sí. Entonces es muy útil porque uno cuando identifica eso, va y lee sobre lo que hay escrito sobre eso y uno dice, oye, eso me sirve para lo que yo estoy haciendo. Por eso es que es tan interesante. La siguiente es Scamper. Uy, Scamper es muy chévere, se los digo porque la apliqué con unos estudiantes. Es una metodología que tiene una particularidad. Se aplica sobre todo esa metodología cuando ya un emprendimiento tiene más estructura, tiene más forma, tiene más cara, si se pueden llamar así. Y lo chévere es que al aplicar el Scamper, lo que hace es pulir o mejorar o enfocar más esa estructura de idea de negocio que se tiene. ¿Cómo funciona? Cada letra significa algo y cuando uno coge cada letra, la aplica a la idea de negocio. Entonces, cuando uno la aplica, evidentemente se da cuenta de que hay cosas por mejorar. Es muy chévere aplicarla. Les doy un ejemplo. Yo la apliqué con unos estudiantes. Los estudiantes ya tenían montada su idea, ta, 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 ta. Ya estaban que salían, pero estaban estructurándola bien. Y les dije, apliquemos Scamper. Y ellos me dijeron, listo, profe, hagámosle. Les expliqué, ta, ta, ta. Aplicaron Scamper bien juiciosos para que esos chinos bien juiciosos. Y llegaron un día y me dijeron, profe, pues ya es que descubrimos esto. Es que tal y tal se puede mejorar, es que esto lo podemos mejorar, es que nosotros no habíamos visto esto y resulta que le podemos corregir esto. Y lo que hicieron fue pulir esa idea de negocio. Entonces, Scamper tiene esa particularidad, es muy bacana. eh, y ahí sí tengo que también hacer la aclaración. Para utilizar Scamper, el emprendedor debe saber que pueden haber correcciones. Y tiene que tener la mente abierta para decir y para asumir que puede mejorar más esa idea de negocio. Seguro. Y aplicarla y saber que se le va a mejorar aplicándola, que va a identificar cosas que tal vez no sabía y que ahora lo va a poder hacer y va a corregir. Entonces, eso es muy bacano porque a la larga evita dolores de cabeza, pérdidas de dinero y frustraciones. Entonces, por eso es que es tan bacano Scamper. Y la última, Design Thinking. Esta es como, no voy a decir que la mamá de todas porque tampoco, pero es de las metodologías, yo creo que la más utilizada de todas, aunque ahorita han salido un montón más, pero si ustedes miran y digitan Design Thinking en Google, les va a salir un chorrero. Es súper práctica, súper buena al punto de que Design Thinking se está utilizando para más cosas que solo emprendimiento, como por ejemplo proyectos. ¿Y por qué es tan importante? Uy, porque es que Design Thinking tiene una maravilla y es que lo va llevando uno paso a paso, pero es exigente, no es, ay, vamos así nomás, no, es exigente y tiene fases. Entonces, al ir avanzando en las fases, uno va viendo los resultados. Eso es lo chévere de Design Thinking. Entonces, la primera fase es, oye, ¿cuál es el problema? Identifíquelo bien, piénselo bien, ¿cuál es? Entonces, identifique, ahorita no escriba fresco, identifique, relájese, es la primera fase. Luego viene la segunda fase, es, venga, ¿cómo lo soluciona? Échele cabeza, venga. Ideación, venga. Oiga, ¿cuál puede ser la solución? Oiga, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto. Eche cabeza fresco, sin miedo. Ta, 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 ta. Que todas las ideas vengan. A ver cuál es la mejor para solucionar. Pero aquí viene una diferencia con el resto o con muchas metodologías que tiene Design Thinking. Después de que usted echa cabeza y globo y tiene ideación sobre cuál es la mejor idea para solucionar, la metodología le dice, listo, bacano que usted pensó en varias soluciones. Escoja una, la mejor, la que usted considere la mejor. Entonces uno ya tiene que decidir sobre todas esas ideas cuál puede llegar a ser la mejor. Entonces ya, tercera fase, decida cuál es. Chan, listo.
Y luego viene la parte más bacana de todas, que es donde a veces da más cosita, pero también es donde uno ve si un emprendedor en verdad quiere hacerlo o no. Porque uno los acompaña, pero uno se da cuenta si tiene las ganas de hacerlo o no. Y es cuando después de elegir le dicen, muy chévere que haya elegido su idea, lo felicitamos, ahora póngala en práctica, materialícela. Siguiente fase, materialice. Se llama prototipado. ¿Qué es eso? Es materialice la idea. Es que quiero hacer un software, por decir algo de tal y tal forma, hágalo. Es que quiero hacer tal cosa, hágalo. Es que quiero hacer un postre, un chocolate, tal, haga el postre. Se dan cuenta, es ese paso siguiente de ya no es echar ideas, porque ya ha hecho ideas, decidió una, la mejor según usted, ahora materialícela. Si se dan cuenta, esa es una diferencia grandísima. Ya es aterriza el tema. Yo les decía a ustedes que aquí somos Einstein, no, aquí todos volamos, aquí nosotros llegamos a Saturno, vamos, vamos, miramos los anillos, todo lo que ustedes quieran. Otra cosa es aterrizarlo. Y esta metodología busca eso, porque identificó que efectivamente muchas ideas se quedan en ideas y no se aterrizan. Entonces aquí es, venga, ¿cómo orientamos para que después de pensar y generar ideas, elijan la mejor, la que ellos consideren la mejor, y luego, venga, materialícela, prototipe, haga la realidad? Y luego de eso, es que miren lo chévere que es, ya la tiene lista materializada, perfecto, ahora testéela o pruébela con un grupo de personas, pruébela, recoja de ellos retroalimentación. Oye, es que tiene que corregirle esto, es que pilas con esto, es que esto puede mejorar. Les voy a contar el caso ahorita que fue bien bonito. Pues miren, si se dan cuenta el paso a paso como es de bacano. Entonces uno dice, oiga, sí, qué berraquera. Ejemplo, el estudiante con el licor de mora. Estaba en este proceso de design thinking, eligió finalmente hacer el licor de mora, prototipo, es decir, sacó el licor de mora y cuando llegó a mostrarlo, fue muy bacano porque nos escoge a varios para hacer ese proceso de retroalimentación, de testear. Entonces, yo recibí la botella, una botella pues, como de vino, pero le empezó a meter cosas muy chéveres para diferenciarse. Entonces, el corcho venía dentro como de una, ¿cómo les explico? La botella estaba de tal forma que se mantenía tenía como un ganchito que tenía el corcho y se podía meter y quedaba bien cerrado. Entonces en ese lado estaba bien. La etiqueta sí no estaba tan bien etiquetada, entonces esa fue una corrección que se le hizo, cómo se podía mejorar y demás. Y el momento de tomarlo, recuerden que lo más importante es la calidad del producto o el servicio. Cuando tomé el vino, el caso mío, no sé los demás, los otros que testearon, cuando yo tomé, me di cuenta que estaba rico, pero muy dulce, muy dulce. Entonces le dije, oiga, está bien esto, la botella divina, hay que mejorar el etiquetado, lo del corcho está un elemento diferenciador bacanísimo. Y el vino, a mí me parece que está muy dulce, que esté dulce está bien, pero a mí me parece muy dulce. Y él recogió todo eso para mejorarle el tema del sabor. Y lo hizo. Entonces, por eso les digo que ahí se nota cuando uno ve si el emprendedor sí le va a meter ganas o no. Lo que yo les decía, creo que al comienzo del semestre y es la pasión. Si hay pasión, el hombre se le mete y lo corrige y lo hace. Entonces, en este caso, el design thinking ayuda muchísimo a jóvenes, aterriza las ideas. Y sí, es como es el tema de la cultura maker, es vaya a la práctica. Ya no es echar globitos, sino decida y hágalo. Y saque el mejor provecho. Entonces, estas son algunas técnicas jóvenes, pero hay más. Ojo, hay más. Ahora les hablo de esta técnica en ideación, que es la lluvia de ideas. Ahí dice brainstorming, pero es lluvia de ideas. La lluvia de ideas tiene una ventaja grande. Creo que todos hemos estado alguna vez en una lluvia de ideas. El asunto es saber hacer la lluvia de ideas. Cuando uno está en un grupo y uno, por ejemplo, hace la coordinación de la lluvia de ideas,
Uno tiene que saber leer al equipo, porque hay gente que habla, hay gente que no habla, hay gente que se atortola, hay gente que no se atortola. Incluso dentro de los grupos hay gente que no habla, pero es muy pila, pero no quiere decir nada porque se siente burlado. Seguro, eso pasa. Y hay gente que eso de entradita dice, no, usted no diga nada, que usted no, por ejemplo. Pero cuando uno está en una sesión de lluvia de ideas, uno tiene que identificar eso y ¡pum! Facilitar que haya respeto, que haya orden y que todos, ojo en mayúscula, tengan voz. Porque todos hacen parte del equipo y todos están en esa sesión de lluvia de ideas. Todos pueden hablar y a todos se les debe garantizar el respeto. Es decir, así la idea suene loca y extravagante, nadie puede venir a decirle, uy, no, no, usted está loco con esa idea. No, eso no se puede permitir en una lluvia de ideas. Por eso yo les decía antes que quien coordina o lidera esa lluvia de ideas tiene que estar en la jugada, tiene que saber cómo es, ta, 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 y hacerlo. Eso es lo más bacano de hacer este tipo de técnicas o de ponerlas en práctica, porque en últimas la lluvia de ideas bien manejada tiene una cosa que es un plus adicional, y es que cuando un miembro del equipo se siente escuchado, es como si ese miembro del equipo se empoderara con el equipo. Y eso lo que hace es llevar el equipo para arriba, jalarlo, mejorarlo. Porque dígame que no se siente bien cuando se siente escuchado. Entonces, por eso, la lluvia de ideas bien manejada mejora la salud mental y la salud del equipo. Por eso es tan buena y tan efectiva y súper recomendable, pero bien manejada. Ojo, bien manejada. Jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? No, profe, está todo muy claro. Muchas gracias. Voy a dejar de compartirles. ¿Quiénes quedan? Es que miren, yo ni me di cuenta, me puse a hablar como loco. Valentina, Zaira, Sara Valentina, toda guerrera también y Luisa Fernanda. Mujeres, con lo visto hasta hoy, hasta este momento, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud? No, señor. Zaira, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? Profe, Ay, sí, ¿quién habló? yo, Valentina, profe por favor. Valentina. Qué pena. Era para preguntar, lo que vimos hoy, lo que fue explicado, tenemos que incorporarlo de alguna manera al trabajo que vamos a entregar al próximo. No, no, señora. Este es un tema que empezamos porque acuérdense que ya el semestre se va a acabar. Eso ya no queda casi nada. Entonces, es parte de los temas que quiero que veamos. Pero lo que hay que entregar es el modelo Canvas. Los 9 apartados: asociaciones clave, propuesta de valor, relación con los clientes, canales, estructura de costos, estructura de ingresos y los dos pantallazos de interacción con Mía. Eso es lo que hay que entregar como segundo entregable, ¿vale? Que tiene fecha límite el próximo domingo 19 de octubre, 11:59 de la noche. Vale, profe, listo, gracias. Con gusto, Valentina. ¿Alguien más? Vale, entonces les agradezco muchísimo. Por favor, no se me duerman con el tema del entregable. La semana que viene cruzo los deditos para poder calificar todo y hacerles una retroalimentación sobre lo que yo vi hasta ahora. Han estado juiciosos con el tema de los pantallazos, ¿sí? Han estado juiciosos con el tema de ser concretos y concisos con el modelo Canvas. Eso también me ha parecido bacán de los que he visto y calificado, porque ya he calificado varios. Los invito a que se den la posibilidad de interactuar con el asistente virtual de aprendizaje. Es muy bacán, no se imaginan. Los pantallazos que he visto se me hicieron chéveres porque le preguntan y se nota cómo van llevando la conversación. Es muy bacano. Y esa es la idea, que dentro del modelo Canvas, en la hoja siguiente, como eso es un Word, peguen esos dos pantallazos, ¿vale? Pues les agradezco muchísimo, jóvenes, mujeres, me alegra mucho. Nos vemos la próxima semana y descansen, por favor. Que tengan bonita noche. Gracias, profe, igualmente. Chao, chao, bonita Gracias. noche. Luego.